y hoy vamos a hablar un poco de la disfagia o los trastornos deglutitorios en el paciente adulto, ¿sí? Antes que nada, como introducción, la deglución es la actividad de transportar entonces las sustancias tanto sólidas como líquidas desde la boca hacia el estómago. Consta de 3 fases, una fase voluntaria que es la fase oral, y la fase faríngea y esofágica que son involuntarias. Es una actividad compleja, ¿sí?, que requiere la integridad y coordinación de múltiples estructuras, tanto anatómicas, musculares, como del sistema nervioso central y periférico, y cuando se produce una alteración en cualquiera de estas fases, sobreviene la disfagia, definida como una molestia o una sensación de obstrucción durante la deglución. En cuanto a la prevalencia de la disfagia, en realidad es muy variable porque va a depender en parte de la edad de los pacientes y también porque la mayoría de los estudios presentan la prevalencia de la disfagia en relación a su etiología, ¿sí? Lo que sí sabemos es que tiene una repercusión muy negativa sobre la calidad de vida de los pacientes debido a las complicaciones a las cuales se encuentra asociada, principalmente la neumonía por aspiración, pero también la desnutrición y la deshidratación. Por lo cual es sumamente importante tener un diagnóstico precoz para poder establecer una estrategia, un manejo y una estrategia terapéutica y evitar así estas complicaciones. En cuanto a la clasificación clínica, la disfagia puede ser leve, moderada o severa. Severa es cuando el paciente no es apto para alimentarse por vía oral, ya sea porque hay una alteración en la eficacia o en la seguridad de la deglución. Recordemos que eficacia es cuando el paciente puede ingerir, tiene la capacidad de ingerir todos los requerimientos calóricos diarios, y la seguridad habla de la capacidad de realizar la deglución sin que se produzcan complicaciones respiratorias. Entonces, cuando la disfagia es severa, el paciente debe alimentarse por una vía alternativa, ya sea por sonda o por gastrostomía. La disfagia leve es cuando el paciente puede ingerir la mayoría de los alimentos sin dificultades y ocasionalmente tiene alguna dificultad, pero que con técnicas específicas, o sea, con rehabilitación y algunas técnicas específicas, logra una deglución satisfactoria. En cambio, en la disfagia moderada, si bien con semisólidos tiene una deglución aceptable, ya empieza a tener dificultades, ya sea líquidos u a sólidos, y el paciente va a requerir supervisión y tratamiento, ¿sí? Estrategias, ya sea con modificación de las consistencias o estrategias de compensación. Bueno, por otro lado, según la fisiopatología de la disfagia, se puede clasificar en mecánica o funcional. La disfagia mecánica se produce ya sea por compresión extrínseca o intrínseca y principalmente se produce a sólidos, mientras que la disfagia funcional, que se produce por una incoordinación de alguno de los mecanismos de la deglución, se produce tanto a sólidos como a líquidos, ¿sí? Y en cuanto a la localización, la disfagia puede ser orofaringia, que es mucho más frecuente, un 80%, o esofágica. La disfagia esofágica se va a presentar al poco tiempo de iniciada la deglución y en general se acompaña de algunos síntomas como pirosis o dolor retroesternal. Mientras que la disfagia orofaringia se presenta desde el inicio de la deglución y va a estar acompañado de otros síntomas como puede ser disartria, salorrea, puede haber regurgitación nasal, deglución fraccionada, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de las principales causas, ¿sí? Vamos a empezar, aunque dije que era menos frecuente, pero vamos a empezar con la disfagia esofágica. Las causas pueden ser mecánicas o pueden ser por trastornos de la motilidad, ¿sí? Vamos a hablar de las causas más frecuentes. Con respecto a la patología obstructiva, la causa más frecuente es el carcinoma, las neoplasias, cuya estirpe etiológica más frecuente es el carcinoma epidermoide y el segundo en frecuencia el adenocarcinoma. Estos pacientes, aparte de la disfagia, se van a presentar con pérdida de peso y dolor retroesternal, y la severidad de la disfagia va a depender en parte del volumen y de la localización tumoral.
Otras causas pueden ser los anillos o los huevos esofágicos, que pueden ser de mucosa o de músculo también. La mayoría son asintomáticos, por algunos pueden presentarse con disfagia. Y otra de las causas es la estenosis péptica, ¿sí? Secundaria al reflujo, que genera una estrechez del lumen. Recordemos que el diámetro normal del esófago es de 20 milímetros, y el tratamiento va a ser con IBP, con inhibidores de la bomba, y dilataciones. Y por otro lado tenemos los que pueden producirse a nivel del músculo cricofaringeo, como es el divertículo de Schenker, o del esfínter esofágico inferior, como es el divertículo epifrénico. Ahí vemos algunas imágenes, hacer la disfagia, ¿sí? Siempre que se sospeche, pedir una endoscopía, una veda y un esofagograma. Bueno, eso con respecto a los trastornos obstructivos. Con respecto a los trastornos de la motilidad del esófago, una gran diferencia es que se presentan tanto a líquidos como a sólidos, ¿sí? Una de las causas frecuentes es la calasia, que se produce por falta de relajación del esfínter esofágico inferior, y también vamos a tener ondas aperistálticas. Una característica es que mejora con maniobra de Valsalva, ¿sí? Y en el esofagograma vamos a encontrar el nivel hidroaéreo y la estrechez distal en forma de pico de pato. Otro trastorno de la motilidad es el espasmo esofágico difuso, que se producen, en donde se producen contracciones no peristálticas, ¿sí? Espontáneas y repetitivas del esófago, y se acompaña también de dolor retroesternal. Y la imagen va a ser el esófago en sacacorcho. Otro trastorno de la motilidad es el esófago en cascanueces, que en este caso las contracciones van a ser hipertensivas y principalmente se producen a nivel del esófago distal. Esa es una imagen del esofagograma de un esófago en cascanueces. Otras alteraciones de la motilidad del esófago pueden ser secundarias a las colagenopatías, como por ejemplo en el CRES o por ejemplo en la esclerodermia. Este es un paciente masculino que tiene una esclerodermia, acordémonos que es una enfermedad autoinmune que se produce donde se produce una alteración del colágeno con fibrosis. A nivel del esófago va a haber una hipomotilidad y va a haber una alteración en la relajación del esfínter esofágico superior. En este paciente, aparte este paciente también tiene trastornos de la sensibilidad, y vamos a ver cómo, avanzo un poquitito, cómo hay residuos a nivel de los senos piriformes, que se ve cuando hay trastornos esofágicos, y este paciente, al tener también trastorno de la sensibilidad, vemos cómo se aspira tanto semisólidos como líquidos. Ahí vamos a ver cómo se ve en subglotis, el semisólido o el líquido, ¿sí? Ahí vimos cómo se aspiró. Este paciente, por lo tanto, no es candidato a alimentarse por vía oral, ya que hay una alteración en la seguridad de su deglución, por lo cual va a requerir una gastrostomía, al menos transitoria. Bien, bueno. Vamos a pasar a lo que es la disfagia orofaringea, que como dije antes es mucho más frecuente, cerca del 80%. Las causas son múltiples, ahí les puse las diferentes etiologías que nos pueden dar una disfagia orofaringea, y vamos a hablar y nombrar las más frecuentes e importantes, ¿sí? Pueden ser neurológicas, musculares, orgánicas, también pueden ser secundarias a cirugías, ¿sí? A cirugía de cabeza y cuello, o secundarias a tratamientos de tumores, por ejemplo la radioterapia que genera fibrosis y serostomía, también por enfermedades infecciosas, ¿sí? Más frecuentemente por citomégalo, por herpes o por cándida. Eso se ve más en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Aparte de la disfagia va a haber odinofagia, y en este caso la disfagia va a ser de tipo transitoria, ¿sí? Mientras dure la infección. Por otro lado, con respecto a los tumores de cabeza y cuello, no solamente van a producir disfagia por el efecto de masa que genera el tumor, sino también porque infiltra nervios y músculos, generando hipoestesias faringolaringeas, también parálisis de cuerda vocal, parálisis faringea, y también secundariamente al tratamiento de estos tumores, que muchos realizan radioterapia, y eso genera fibrosis y serostomía, con aumento de los trastornos del glutorio, ¿bien?
Bueno, este es un paciente que tiene un carcinoma epidermoide supraglótico y del seno piriforme. Vamos a ver cómo tiene un mal manejo de sus secreciones con aspiración de las mismas. No lo hicimos, pero se lo podría haber hecho la prueba con azul de metileno para ver bien las secreciones. Vemos cómo se aspira sus secreciones, así que este paciente es candidato a una gastrostomía, por lo menos hasta que se resuelva el tratamiento y va a necesitar una evaluación periódica de su deglución. Y esta es otra paciente femenina con un carcinoma supraglótico, que ella presentó disfagia post-tratamiento, hizo quimiorrayos y luego de los rayos presentó un edema supraglótico muy importante con estenosis de los senos piriformes. Así que comenzó a aspirarse después de realizar el tratamiento, requirió una gastrostomía y necesitó como 2 o 3 dilataciones también de esa estenosis del seno piriforme mientras realizaba la rehabilitación de la deglución. Bueno, ahora vamos a pasar a otro capítulo que es la disfagia de origen neurogénico, ¿sí? Sabemos que la enfermedad neurológica más frecuente es el ACV, es la tercera causa de muerte en el mundo, y el 85% son de tipo isquémico, ¿sí? La incidencia de la disfagia en los pacientes que tienen ACV es muy variable, porque va a depender en parte de la metodología diagnóstica que utilizamos, ¿sí? Para diagnosticar la disfagia, y también del momento en que se realiza el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos pacientes, cerca del 80%, mejora sus trastornos deglutorios dentro de las 2 o 4 semanas de la ACV, ¿sí? Entonces la incidencia varía mucho en relación a eso en cuándo se hizo la evaluación diagnóstica. Pero sí sabemos que la disfagia es un factor pronóstico independiente en los pacientes que tienen ACV, nos va a predecir el grado de discapacidad y de mortalidad del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Por las complicaciones a las que se encuentra asociada, ¿sí? Nutrición, deshidratación y principalmente la neumonía por broncoaspiración. Es por eso que es imprescindible que todos los pacientes tengan una evaluación clínica de la deglución, y en casos de que haya alguna sospecha de aspiración o de aspiración silente, realizar una evaluación instrumental, ya sea mediante videofluoroscopía, que ahí hay que trasladar al paciente, o se puede realizar bedside una FES, ¿sí? Un estudio funcional endoscópico de la deglución. Bueno, en cuanto a la probabilidad de disfagia, es mucho más frecuente la disfagia en los pacientes que tienen ACV de tronco y en los pacientes que tienen ACV hemorrágicos, ¿sí? En cuanto a los ACV isquémicos hemisféricos, sabemos que los que son del lado izquierdo van a presentar mayor alteración de lo que es la fase oral, con apraxias deglutorias, va a haber trastornos en la musculatura facial y lingual, los ACV isquémicos derechos van a tener mayores alteraciones en la fase faríngea y en la función glótica, ¿sí? Si bien pueden presentar alteraciones en las 3 fases de la deglución. Vamos a encontrar principalmente una hemiparesia faringolaringia y una parálisis unilateral faríngea, con mayor cantidad de residuos, que si eso está asociado a una disfunción del esfínter esofágico superior, va a generar mayor probabilidad de aspiración con sus complicaciones que nombré antes, ¿sí? Desnutrición, deshidratación y la neumonía, que va a aumentar la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Es por eso que son muchas las publicaciones que hablan sobre la necesidad de determinar una metodología diagnóstica de la disfagia en todos los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Una de esas publicaciones que hicieron en la revista de terapia intensiva, en donde participó el jefe de neurología de la unidad de ACV del Sanatorio Güemes, el doctor Stoll, junto con el terapista que es el doctor Costilla, y participó también el del FLENI, el kinesiólogo Horacio Cámpora.
Lo que se buscó con esta guía es tratar de establecer mejorar lo que es la metodología diagnóstica inicial de la disfagia de todos los pacientes con ACV, establecer estrategias de rehabilitación y de soporte nutricional de estos pacientes, ¿sí? Ellos proponen que todos los pacientes que tienen ACV tienen que tener un screening bedside de disfagia, y utilizan lo que se llaman los criterios predictivos de Daniels para ver si tienen riesgo de broncoaspiración. Presentan 3 o más signos de disfagia, disartria, tos al deglutir, voz húmeda o alteración del reflejo deglutorio tusígeno. Si tienen 3 o más de esos signos, o si en el momento de la deglución baja la saturación un 3%, esos pacientes tienen más del 78% de riesgo de broncoaspiración y hay que realizarles una evaluación instrumental, y ellos sugieren la realización de una endoscopía que nos permite detectar también las aspiraciones silentes, que en los pacientes con ACV hay un 20% que puede tener aspiraciones silentes, ¿sí? Que no se detectan por la evaluación clínica. Y eso nos va a permitir evitar las complicaciones. Bueno, es una paciente que tiene un ACV isquémico córtico parietal izquierdo. Vamos a ver la sonda nasogástrica en el seno piriforme izquierdo, y como ven tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Este paciente ya había iniciado la rehabilitación, pero lo que evaluamos es que hay volcado prematuro, ¿sí? Ahí vemos volcado prematuro con semisólidos, y vamos a evaluar que tiene aspiración con líquidos, ¿sí? Que si bien le genera el reflejo tusígeno, no es efectivo, con lo cual se aspira, ¿sí? Este paciente todavía debe continuar con rehabilitación y con estrategias compensadoras, por ejemplo, espesando los líquidos, ¿sí? Un poquitito, a ver si se ve el momento de la aspiración. Y eso es con Solio, que también presentó volcado prematuro. Muy bien. Y este es otro paciente que tiene un ACV hemorrágico derecho. En este caso también observamos volcado prematuro con las 3 consistencias. Hay un retardo en la fase oral. Ahí vamos a ver el volcado prematuro con semisólido. Y ahí se va a observar penetración y aspiración sin desencadenar reflejo tusígeno por alteración de la sensibilidad a la laringia, con lo cual el paciente no es candidato a alimentarse por vía oral. Se le indicó una gastrostomía y rehabilitación. Bueno, otras enfermedades neurológicas que pueden producir disfagia son las enfermedades degenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, que se produce por una pérdida neuronal progresiva, tanto en la motoneurona superior en la corteza, como en la motoneurona inferior en protuberancia y bulbo. La forma de presentación más habitual de la ELA es la forma espinal, ¿sí? Que es con espasticidad, calambres, debilidad muscular y demás. Pero hay un porcentaje menor, un 25-30%, que se presenta en la forma de inicio, es la forma vulvar. Se presenta con disfagia, cialorrea y disartria, ¿sí? Por afectación de los pares craneanos del 5 al 12. Esta forma de presentación está relacionada con un mal pronóstico, ¿sí? Es por eso que estos pacientes necesitan una evaluación periódica de la deglución, ¿sí? Porque en la evolución de su enfermedad, al inicio, con técnicas compensadoras y con rehabilitación y modificación de consistencias, pueden alimentarse por vía oral, ¿sí? Pero en algún momento, para evitar las posibles complicaciones, cuando vemos que ya no son efectivas estas estrategias, puede requerir una gastrostomía.
Muy bien, y acordémonos que la expectativa de vida es de 2 a 5 años. Bien, las alteraciones de la deglución en estos pacientes se producen en todas las fases, ¿sí? Principalmente fase oral y faríngea. Va a haber debilidad en todos los músculos faciales, en los músculos linguales con fasciculaciones, puede haber regurgitación nasal, ¿sí? Por debilidad del velo del paladar, y va a haber por déficit de apertura del esfínter esofágico superior, va a haber abundantes residuos que si eso se asocia a una falta de reflejo de oxígeno adecuado, va a generar las aspiraciones. ¿Bien? Bueno, otra enfermedad degenerativa es el Parkinson, ¿sí? Que es muy frecuente que presenten en algún momento evolutivo de la enfermedad trastornos deglutorios, ¿sí? En esta enfermedad lo que falta es la dopamina en los ganglios de la base, y las características son la rigidez, el temblor en reposo y la bradicinesia. A nivel de lo que son los trastornos deglutorios, lo que vamos a encontrar es fasciculaciones en la lengua, ¿sí? Con debilidad lingual, va a haber temblor en la base de la lengua, vamos a encontrar un tiempo de tránsito faríngeo aumentado con abundantes residuos, es muy frecuente el volcado prematuro y la deglución fraccionada. En este paciente voy a principalmente marcar con semisólidos, no tenía nada positivo, pero lo que sí se observa con sólidos es la deglución fraccionada y el volcado prematuro, ¿sí? Estos pacientes suelen tener afectada principalmente la vía oral al comienzo de la enfermedad, como dije, por falta de fuerza lingual. Ahí vemos la deglución fraccionada, y pueden requerir múltiples degluciones para limpiar los restos. No presentó en ningún momento el estudio ni penetración ni aspiración, es decir, que con maniobras compensatorias, como por ejemplo maniobra de chin-down y otras estrategias, puede lograr una deglución satisfactoria, ¿sí? Este es otro paciente en donde también se ve lo mismo. Ya hicimos semisólidos sin ninguna alteración, líquidos tampoco, y en los sólidos se observa también volcado prematuro y deglución fraccionada. Incluso en estos pacientes se puede ver el temblor de la base de la lengua. Suelen quedar residuos en moléculas. Ya vemos con volúmenes grandes cómo baja en forma fraccionada y suelen quedar restos. Hay otras enfermedades neurológicas, en este caso de tipo autoinmune, que también cursan con disfagia, ¿sí? La esclerosis múltiple, que es una enfermedad esmerilizante, se afecta a la vaina de mielina en el sistema nervioso central, se presenta en personas más jóvenes y en forma de brotes y remisiones, así que la disfagia también se va a presentar en brotes, ¿sí? Aparte la disfagia va a presentar espasticidad, alteraciones visuales, ¿sí? Y incoordinación. Muchas veces va a requerir realizar terapias de glutoria durante los brotes, ¿sí? Y va a haber momentos en los que el paciente no va a tener trastornos glutorios. Otra enfermedad autoinmune es la miastenia gravis, en donde se producen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica, y se caracteriza por debilidad muscular, y algo característico es que empeora con la actividad, así que al inicio de la deglución puede no tener tanta disfagia, y mejora con el reposo, ¿sí? La forma de presentación habitual es con alteraciones visuales, con tosis palpebral y diplopía, y hay un 15% que puede presentarse con compromiso vulvar con disfagia, ¿sí? Y está asociada también a peor pronóstico. Con el tratamiento, con anticolinesterásicos, la disfagia mejora, por lo cual puede llegar a requerir algún método de alimentación transitorio con sonda o con gastrostomía
pero cuando comienza el tratamiento puede volver a alimentarse por vía oral. Bueno, este es un trabajo que vamos a presentar ahora en un congreso que hay en septiembre, que es ahora el 8 y 9 de septiembre, que todavía, si a alguno le interesa, todavía está abierta la inscripción. Es un estudio a 5 años en donde, que hicimos en el servicio de otorrino, y analizamos todos los pacientes que fueron sometidos a FES, a una evaluación funcional endoscópica de la deglución. Evaluamos cuáles fueron, con algunos criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Pero cuáles fueron los principales diagnósticos y cuál fue la fase de la deglución alterada y cuáles fueron los hallazgos positivos, ¿sí?, en cada una de las patologías. Y nuestros resultados los comparamos con lo descrito en la bibliografía. Bien. Bueno, por otro lado, aparte de las enfermedades neurológicas, tenemos otros temas que son los trastornos deglutorios asociados a una vía aérea artificial, ¿sí? Sabemos que los pacientes que estuvieron intubados por más de 48 horas tienen más riesgo de disfagia, ¿sí? Porque puede haber lesiones y puede haber alteraciones funcionales. En parte va a depender un poquito de el tiempo de intubación, del tamaño del tubo, y si la intubación fue traumática o no fue traumática, ¿sí? Pero como dije, después de 48 horas pueden empezar a aparecer lesiones, como luxación de aritenoides, granulomas, edemas, estenosis, fístulas, ¿sí? Y también alteraciones funcionales, como una hipotonía de la lengua, parálisis o paresias faringolaringeas, y todas por estas cuestiones es que muchos de los pacientes que estuvieron intubados presentan disfagia, ¿sí? Y requieren una rehabilitación deglutoria precoz. Entonces se establecen metodologías diagnósticos para evitar las complicaciones, ¿sí? Y lo que se sugiere es realizar una evaluación clínica inicial, y en el caso de que haya sospecha de aspiración, realizar una evaluación instrumental, ¿sí?, ya sea con videodeglución o con una fibroendoscopía. Y en caso de que haya aspiración silente o signos de broncoaspiración, va a requerir transitoriamente una alimentación por vía enteral, mientras realiza la rehabilitación. Bien. Por otro lado tenemos la disfagia en los pacientes que están traqueostomizados, ¿sí? Sabemos que por efecto mecánico, por alteración de los reflejos, por el cambio de presiones que genera la cánula y también por dolor, estos pacientes van a tener más probabilidad de presentar disfagia. Entonces dije, las causas por las que tienen disfagia son muchas, ¿sí? Por un lado, por un cambio de presiones en la vía aérea. Sabemos que la presión subglótica normal es de 8 a 10 milímetros de agua, y por la apertura de la tráquea la presión se iguala a la atmosférica. Va a haber alteración del reflejo del cierre glótico, porque al no haber aire que pase a través de la glotis, que estimule los receptores supraglóticos, se va a alterar el reflejo. Va a haber un aumento del tránsito faríngeo por las hipoestesias faringolaringeas, y también va a haber disminución de la elevación faríngea, aparte por el efecto mecánico de la cánula también, y por alteración de los reflejos. Entonces, todo esto llega a mayor probabilidad de penetración y de aspiración. Y es por eso que estos pacientes en unidades cerradas requieren una rehabilitación deglutoria precoz para evitar las complicaciones, ¿sí? Uno de los mecanismos de rehabilitación es la utilización de estas válvulas, que son válvulas fonatorias fenestradas, que se ocluyen durante la expiración. O sea, en la expiración entra el aire por la cánula, y en la expiración el aire está obligado a salir por transglotis, ¿sí?, a través de las cuerdas vocales. Y ese aire que pasa a través de las cuerdas vocales comienza a estimular los receptores supraglóticos, y el paciente empieza a recuperar la sensibilidad propioceptiva, lo mismo que mejora la presión subglótica. Es uno de los mecanismos de rehabilitación. Y esta cánula se tiene que ocluir cada vez por un mayor número de tiempo, como para ir logrando la decanulación.
Bueno, son muchas las publicaciones que hablan de la importancia de realizar una evaluación diagnóstica de la disfagia, una evaluación de la disfagia en los pacientes que van a ser decanulados, ¿sí? Es decir, no solo tener en cuenta los parámetros respiratorios para decidir una decanulación, sino también una evaluación de la deglución, ¿sí? Y se sostiene que la evaluación instrumental con una FES, con una fluendoscopía de la deglución, permite detectar aspiraciones silentes y lograr así una decanulación precoz y segura. Esta también es una publicación de ahora, del 2020, ¿sí? de la revista de terapia intensiva, donde también participó Cámpora, una fonoaudióloga, otorrino también, en donde lo que buscaron reglamentar es mejorar la evaluación inicial de los pacientes, la evaluación inicial de la disfagia de los pacientes que tienen vía aérea artificial, ¿sí? Y lo que ellos sostienen es que es imprescindible a las 24 horas de retirado del tubo realizar una evaluación clínica de la deglución, y en el caso de detectar signos clínicos de aspiración, como voz húmeda, difonía, tos durante la deglución, estridor, o una desaturación mayor del 3% durante la deglución, sugieren la realización de un método instrumental de la deglución. ¿Mm? Eso con respecto a lo que es el paciente traqueostomizado. Y como último tema, ¿sí? No menos importante, es el tema de la disfagia en el adulto mayor. Sí, sabemos que estamos en una época que estamos viviendo un envejecimiento demográfico de la población, y con los años hay un deterioro funcional en donde también se puede ver afectada la eficacia y la seguridad de la deglución, y eso trae complicaciones asociadas, ¿sí? Que empeoran mucho la calidad de vida del paciente y aumentan su morbimortalidad. Por un lado, por los mecanismos que ahora voy a nombrar, que se producen alteraciones en la fase oral y esofágica, genera un aumento del tiempo en las comidas, y eso lo lleva al paciente a tener más fatiga, con lo cual disminuye el peso, y esa desnutrición lleva a generar mayores alteraciones de la deglución, y se crea como un círculo en donde si no realizamos una rehabilitación precoz, va a tener complicaciones, principalmente la neumonía por broncoaspiración. Sabemos que en los pacientes mayores de 75 años tienen 6 veces más probabilidades de padecer una neumonía broncoaspirativa que a los 60 años, ¿sí? E incluso antes de que el paciente presente síntomas, hay estudios en donde ya se evalúan alteraciones, principalmente en la fase oral y en la fase esofágica. ¿Por qué se produce esta disfagia? Por un conjunto de causas. En parte por la debilidad muscular, la sarcopenia, que también produce una debilidad de los músculos faciales, de los músculos linguales y faringeos, por el deterioro cognitivo y por la toma de varios medicamentos que como efectos adversos pueden tener una serostomía, ¿sí? Con alteración en la formación del bolo, alteraciones cognitivas y esofagitis, ¿sí? Medicamentos que produzcan reflujo y esofagitis. Por otro lado, tenemos disminución de la producción de saliva con serostomía y alteraciones del gusto y del olfato. Entonces dijimos, tenemos alteraciones en las 3 etapas, principalmente en la etapa oral, por debilidad de los músculos linguales y masticatorios. Tenemos pérdida de piezas dentarias, ¿sí? Y serostomía por disminución de la producción de la saliva, disminución de la fuerza de la lengua con alteración en la propunción del bolo. A nivel faríngeo vamos a ver un aumento del tiempo de la fase faríngea. Puede haber también una disminución de la sensibilidad, con lo cual al haber residuos, eso puede favorecer la penetración y aspiración. Y en la fase esofágica vamos a tener lo que se llama el presbiesófago, ¿sí? Que tenemos dilatación esofágica con contracciones, pero de menor amplitud, que no son propulsivas, y una relajación del esfínter esofágico inferior. Es decir, que los residuos asociados a la alteración en la sensibilidad generan mayor probabilidad de aspiración en estos pacientes. Es por eso que es tan importante realizar un abordaje precoz y establecer una metodología de tratamiento, ¿sí? Ya sea mediante modificación de consistencias
o maniobras compensadoras para evitar las complicaciones en estos pacientes. Bueno, para finalizar, quería un poquito recalcar la importancia en el manejo de los trastornos de la deglución, la importancia del trabajo en equipo. Incluso hubo congresos que estuvieron dedicados a ese tema, de lo que es el trabajo en equipo. Es imprescindible que tengamos buena comunicación, principalmente con los fonoaudiólogos, nutricionistas, terapistas, con bueno, el neurólogo según la etiología, ¿no es cierto? Pero bueno, principalmente con los fonoaudiólogos, kinesiólogos y los nutricionistas que trabajan en las unidades cerradas. Esto es parte del equipo de fonoaudiología del Sanatorio Güemes, con los que evaluamos en conjunto los pacientes para poder lograr una estrategia, una rehabilitación que permite evitar las complicaciones en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Ese es los residentes de mi época hace un par de años y el equipo actual de Otorrino.